Doctorita, no se le escucha. Perdón, chicos, gracias. Muy bien, sí, mi micrófono está apagado. Bien, chicos, vamos a volver a empezar. Perdón. Entonces, vamos a hablar de lo que es patología hepática. Debemos recordar que el hígado es un órgano sólido, en este caso, que tiene un peso entre casi 1,5 kilos, por así decirlo. Tiene esta coloración en la macroscopía, tiene una coloración un tanto de color marrón. Perdón. Okay. Y la superficie del corte, es decir, el corte ustedes ven que es regular, ¿no? No hay nódulos, el parénquima hepático es, no es tan liso, pero es algo, es uniforme, por así llamarlo, ¿no? Debemos recordar la peculiaridad del hígado, que es que va a tener un flujo sanguíneo doble, ¿no? La vena porta va a proporcionar el 60 al 70% de este flujo y la arteria hepática proporciona el 30 o el 40% restante. Entonces, tanto la vena porta como la arteria hepática ingresan al hígado a través del ilio hepático, ¿verdad? Y bueno, dentro del hígado vamos a tener las ramificaciones tanto de la vena porta, de la arteria hepática y de las vías biliares, ¿no? Que van a ramificarse hasta entre 17 a 20 subramas que van a llegar a dar. ¿Okay? Entonces, debemos recordar, vamos a recordar un poco de histología y cómo es la organización del hígado, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que es la funcionalidad, existen dos clasificaciones de los hepatocitos o la organización del parénquima hepático en este caso. Alguna terminología nos habla de lo que es un lobulillo hepático y otra terminología nos habla de lo que es un acino hepático. Entonces, todo depende qué es lo que va a estar en el centro, ¿no? Entonces, si hablamos de la organización de un lóbulo hepático, en el centro se va a encontrar lo que es una vena hepática terminal, y bueno, en este caso, en cada vértice vamos a encontrar un espacio porta. Entonces, a esto se llama lobulillo hepático. Pero si hablamos del otro término, que es en cuanto a la funcionalidad, vamos a tener el término de acino. En este caso, lo que se va a encontrar al medio, va a ser el protagonista de todo, va a ser el espacio porta. Entonces, si ustedes recuerdan, el espacio porta está conformado por tres estructuras. Lo que es la arteria, una ramificación de la arteria hepática, la vena porta y un conductillo biliar. Estas tres estructuras van a formar la tríada portal y son las que en un acino hepático van a estar, por así decirlo, en el centro, y la parte distal va a ser la vena hepática terminal o la vena hepática terminal, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a ver, este es el espacio porta. Puedo reconocer lo que es el conductillo biliar. Esa vendría a ser la vena y la arteriola. No, esta es la arteriola, y por acá debe estar la vena, no la llegamos a ver, ¿no? Y en este extremo viene a ser la vena hepática terminal, ¿no? En este caso vamos a dividir en 3 segmentos esta distancia entre el espacio porta y la vena terminal, y a estos se van a llamar segmento 1, segmento 2 y segmento 3. Entonces, los que van a estar cerca a lo que es la arteria, a la irrigación, van a ser los hepatocitos que están en la zona 1. Y los más distales van a ser los que van a estar en la zona 3. Entonces, por ejemplo, cuando haya una isquemia, por ejemplo, o sea, acá la arteria por alguna razón se ve obstruida, la irrigación se ve alterada, entonces
quienes van a sufrir isquemias van a ser los hepatocitos de la zona 3, porque son los que tienen un flujo sanguíneo distal, ¿no? Un poco distante. En cambio, por ejemplo, si es que por alguna razón algún conducto biliar se ve obstruido y hay el depósito del pigmento biliar, de los tapones biliares, por ejemplo, en cuadros obstructivos, entonces esos donde se van a depositar más, se van a depositar cercanamente a la zona 1. ¿Ok, chicos? Entonces, es por esta razón que el término de acino lo vemos o lo usamos de forma funcional, ¿no? Entonces, por las lesiones que podemos ver en la distancia. Entonces, esa es la diferencia entre lo que es un hepatocito y lo que viene a ser un acino. Depende de lo que se encuentre al centro. Entonces, vamos a recordar cómo se ve en general lo que es la histología. Vamos a ver. Recuerden que acá vamos a tener la vénula terminal, la vénula central terminal. Esta vendría a ser mi triada portal. Recuerden que está formada por una arteriola, vamos a tener una vénula y vamos a tener un conductillo biliar en este caso, ¿no? Entonces, entre los espacios, entre los acinos, entre los sinusoides, que se forman entre los hepatocitos, vamos a tener células que son los macrófagos especializados, que se llaman las células de Kupffer, ¿ok? Entonces, muy bien. Esta imagen, por ejemplo, es de una triada portal. Recuerden, desde esta imagen, ustedes ven que esta zona alrededor de la triada portal es un colágeno un poco más grueso, ¿no? Un poquito más tosco, más resistente, por así decirlo. Entonces, ese colágeno es el colágeno tipo 1 y colágeno tipo 3, los más resistentes. El mismo que se va a hallar alrededor de la vénula terminal también, ¿no? Entonces, vean la diferencia. Acá es el colágeno tipo 1 y 3 y en esta zona también. Eso es lo normal. Y entre los hepatitos vamos a tener también fibras de colágeno, pero va a ser un colágeno fino y va a ser el colágeno tipo 4. Eso es lo normal. Estamos hablando de lo normal primero. Entonces, en el espacio portal vamos a identificar la triada portal, que está dada por un conductillo, por una arteriola y una vénula. Entonces, recuerden que el conductillo está tapizado por un epitelio cúbico, ¿no? Entonces, acá veo un epitelio cúbico, este vendría a ser mi conductillo. Deben recordar que entre la arteria y la vénula, recuerden que la arteria es la que tiene la pared muscular más gruesa. Entonces, ustedes están observando por acá también un vaso, pero vean que su pared es delgada. En cambio, Matías, este también es un vaso, pero la pared es un poco más gruesa. Entonces, esta va a ser la arteriola y esta va a ser la vénula. Entonces, cuando nosotros evaluamos alguna patología en hígado, lo primero que hacemos es ver los espacios porta y ver que los espacios porta tengan estos tres elementos. Ahora, si ustedes observan en la imagen, van a decir, pero doctora, acá yo veo más círculos, más componentes en esa triada portal. Entonces, lo que ustedes tienen que recordar es que todo en el tejido son como cañerías, ¿no? Entonces, que van a tener acodaciones, etc. Entonces, si ustedes observan, este trayecto viene por acá y por acá. Entonces, solamente que es como que tuviera acodaciones y al hacer un corte en ese sentido, asemeja que fueran dos tubos diferentes, ¿no? Pero en realidad es el mismo que está pasando por el espacio porta. ¿Okay? Entonces, dentro de algunas patologías que posteriormente seguro en gastro van a evaluar, hay patologías que alteran, por ejemplo, la presencia del conducto biliar, afectan estos, ¿no? Entonces, hay diversas patologías que se estudian en caso de hígado, ¿no? Entonces, alrededor del espacio porta cercanos tenemos a los hepatocitos. Los hepatocitos son células poligonales, ¿no? Como pueden observar, son células poligonales que están organizadas. Si ustedes ven, todo está organizado en
trabéculas, están organizadas en líneas, ¿no? Vean ahí, ¿no? Ven los hepatocitos. Y entre hepatocito y hepatocito hay un espacio para lo que son los sinusoides, donde encontramos al espacio de Dice, vamos a encontrar las células de Kupffer, que ahorita las vamos a identificar, ¿no? Entonces, si vemos, este hepatocito es una célula poliédrica que va a tener un solo núcleo, como pueden observar, no es un núcleo tan prominente. Entonces, pero si observamos un mayor detenimiento, por ejemplo, este hepatocito tiene dos núcleos. Lo mismo que este hepatocito, vean, este hepatocito tiene dos núcleos. Entonces, recuerden que el hígado va a ser uno de los órganos que se regenera. Entonces, la presencia de esos dos núcleos en un hepatocito me habla de que ese hepatocitos, esas células se están regenerando. Entonces, cuando ya veo más núcleos, eso sí ya es patológico. Pero hasta dos me habla de lo que es una regeneración hepática. ¿Ok? Muy bien. Entonces, entre trabéculas de hepatocitos, vemos el espacio, un espacio blanco, donde van a estar los sinusoides, van a estar, en este caso, va a fluctuar lo que son los hematíes, etc., ¿no? Encontramos ahí las células estrelladas, tenemos a las células de Kupffer, etc. Entonces, las células de Kupffer, si ustedes ven entre hepatocito y hepatocito, veo este espacio, veo unas células un poco alargadas, fusocelulares. Esas células vienen a ser las células de Kupffer. ¿Las células estrelladas, les digo, las puedo ver? No. En este caso, las podría ver si es que uso microscopía electrónica. Pero con esta microscopía óptica, la que nosotros usamos, no llegamos a diferenciarlos. ¿Ok? Entonces, eso es como se observa el hepatocito. Entonces, perdón. Como recuerdan, el hígado va a cumplir muchas funciones, dentro de ellos va a mantener la concentración de la glucosa a nivel sanguíneo, es decir, la glicemia, se va a encargar de eso. Va a regular las concentraciones de las lipoproteínas de muy baja densidad. A nivel de este se van a degradar los fármacos o sustancias tóxicas, ¿no? Tienen muchas funciones. Y tiene funciones tanto exocrinas como endocrinas. Exocrinas porque, si ustedes os recuerdan, vamos a tener los canalículos biliares, entonces a través de ellos también van a fluir, van a discurrir lo que es la bilis, que tiene las sales biliares, vamos a tener los fosfolípidos, colesterol, y la parte endocrina, vamos a ver que se encargan de la secreción, de la formación de lo que es la albúmina, de las lipoproteínas, glucoproteínas, protrombina y fibrinógeno. Es por esta razón que cuando el hígado se lesiona, cuando hay una falla o se sospecha en una falla hepática, que se pide lo que es el perfil hepático, y aparte se pide lo que es la albúmina y lo que es la protrombina y fibrinógeno. De esta manera yo puedo ver si es que el hígado realmente está cumpliendo su función o hay un daño también hepático, hay una insuficiencia hepática. ¿Ok? Entonces, el hígado es vulnerable a varios agentes, ¿no? Una variedad de agentes nocivos, entre lo que son metabólicos, tóxicos, infecciones, por la vascularización que tiene también puede tener problemas en la circulación y también se van a generar patologías neoplásicas, ¿no? Y dentro de las enfermedades más importantes que vamos a ver en hígado, vamos a ver lo que son las hepatitis, la hepatopatía alcohólica, ¿no? Que es también frecuente. Actualmente, por el estilo de vida que se tiene, tenemos un hígado graso, pero en este caso de tipo no alcohólico, y también patologías neoplásicas, dentro de ella la más importante y la más frecuente, en este caso maligna, es el carcinoma hepatocelular, ¿no? Entonces tenemos toda esa amplia variedad de patologías que llegamos a ver. Entonces, vamos a tener mecanismos de lesiones, ¿no? Que nos van a decir de que el hígado se está viendo lesionado. Por ejemplo, dentro de lo que es la injuria hepática, vamos a ver lo que es la degeneración vacuolar, la apoptosis y la necrosis de los hepatocitos. Y también
la respuesta de los hepatocitos a estas injurias se van a dar por medio de lo que es la inflamación, la regeneración, que ya hemos comentado antes, y la fibrosis. La fibrosis. ¿Ok? Chicos, denme un minutito, por favor. Un minutito. Ok, continuamos. Muy bien. Entonces, ¿a qué se refiere con esa degeneración vacuolar? Entonces, vamos a ver cómo se observa a la histología la injuria hepática, cómo se ven esos cambios que estamos comentando. Entonces, recordamos cómo se veía un hepatocito normal, vemos que es una célula poliédrica, el citoplasma es eosinófilo, es decir, es rosado, y tiene un núcleo, un único núcleo que es, no es tan grande, por así decirlo, ¿no? Tiene un tamaño intermedio. Muy bien, entonces vamos a ver cómo se ve, por ejemplo, una degeneración vacuolar. En este caso, los hepatocitos se van a ver incrementados de tamaño, vean son hepatocitos de citoplasma un poco más claro, y es como si se acumulara dentro del citoplasma, no en una vacuola, sino dentro del citoplasma, estructuras, ¿no? Entonces, esa es la manera como se ve en la histología una degeneración vacuolar, es decir, como que se estuviera volviendo más grande, aumenta el tamaño y el citoplasma se torna más claro también. Entonces, vamos a ver también cómo se ve, que no se ve tan bonito, cómo es la necrosis y la apoptosis. Entonces, debemos recordar que la necrosis iba con inflamación y la apoptosis no. La apoptosis, si ustedes recuerdan, la célula se vuelve el núcleo pignótico, el citoplasma se empieza en un inicio a volverse un poco más eosinófilo y se empieza a retraer como una pasita, por así decirlo, ¿no? Para que lo asemeje. Entonces, lo mismo va a ocurrir en los hepatocitos que se vuelven apoptóticos, se vuelven hepatocitos de menor tamaño, núcleo más pequeño, pero azul, ¿no? Pignótico, pequeñito y un poquito más pigmentado, y el citoplasma de un rosado intenso. A eso puede haber lo que es la inflamación, que vamos a ver después, y la regeneración, que la vemos con la binucleación, y otro de los cambios, en este caso, en la respuesta frente a la injuria, va a ser la fibrosis, ¿no? Entonces, recuerden que el hígado no tiene, lo normal es que no tenga fibrosis, ¿no? Y esa fibrosis se va a dar por el colágeno más resistente, que es el 1 y 3, que se va a depositar a nivel de lo que son los sinusoides, o sea, es decir, entre los hepatocitos. Entonces, en un inicio, esta fibrosis inicia como, imagínense como, vamos a ver, permítanme. Nosotros vemos este espacio entre lo que es el espacio porta y la vénula terminal. Ustedes no ven ninguna estructura fibrosa o como puentes o como líneas que lo unan, solamente ven los hepatocitos. En el caso, cuando ya se inicia una fibrosis en el hígado, se inicia como con tractos fibrosos, es decir, como que el espacio porta manda unas patitas, ¿no? Como unas patitas que van a unirlo a lo que es la vénula. En un inicio son finitas, en un inicio ni se juntan, y después estas se vuelven más gruesas que forman puentes fibrosos. Y esos puentes fibrosos finalmente, como observan acá, empiezan a unirse y van a formar unos nódulos, ¿no? Entonces ese ya vendría a ser un cambio a cirrosis. Entonces, la cirrosis no es más que la fibrosis con la formación de nódulos en el hígado, ¿no? Y eso en respuesta a una injuria. Muy bien. Entonces, por ejemplo, ustedes cuando roten o cuando están viendo los casos clínicos, tienen que evaluar la función hepática. Entonces, van a existir diferentes, en este caso, laboratorios que nos van a medir
por ejemplo, la integridad hepática. Entonces, en este caso vienen a ser el perfil hepático, lo que es todos estos, ¿no? El AST, el ALT, todos estos me hablan de lo que es la integridad del hepatocito. Cuando hay una alteración, me dice de que posiblemente el hígado esté lesionándose por alguna razón. Puede ser por el consumo de fármacos, puede ser porque hay una infección que esté destruyendo hepatocitos, etc. ¿No? Entonces, en realidad, esa viene a ser medida por lo que es las enzimas hepáticas. También tenemos que ver lo que es la función de excreción biliar, y en ese caso lo vamos a hacer mediante la GGTP, lo vamos a medir por medio de lo que es la bilirrubina. Recuerden que se mide bilirrubina directa, bilirrubina indirecta. Entonces, todas ellas me van a hablar de que los conductos biliares están fluyendo, la bilis fluye normal, no hay obstrucción en ningún lado. Entonces, cuando hay alteración, cuando la bilirrubina se ve alterada, por ejemplo, cuando hay algún cálculo que esté obstruyendo el flujo de estos, o cuando haya, digamos, también se ven los tumores, o en alguna otra causa que me hable de obstrucción sobre todo. ¿Okay? Las otras, en este caso, como hemos visto, los factores de coagulación, vamos a ver lo que son la albúmina, me va a hablar de lo que es la función hepática, que mi hígado esté funcionando bien. Entonces, en realidad, la función hepática se va a medir por estas tres, ¿no? Por la integridad del hepatocito, por lo que es la secreción de la bilis, el flujo de estos, y por la función que estén cumpliendo los hepatocitos, ¿no? Entonces, todo eso lo medimos en el perfil hepático que usualmente pedimos. Muy bien, entonces, una de las lesiones que vamos a ver va a ser lo que es la cirrosis hepática. ¿Okay? Entonces, como ya habíamos comentado más o menos, la cirrosis hepática va a ser, se va a dar en respuesta a alguna lesión, a algún daño, perdón, que ocasione a nivel de los hepatocitos, ¿no? En este caso, la causa más frecuente, la causa que va a la cabeza, viene a ser el consumo de alcohol, es decir, es una cirrosis alcohólica. Recuerden que también las infecciones virales, las hepatitis, también pueden dar como secuela, como consecuencia también la cirrosis hepática, y actualmente por el estilo de vida que tenemos, vamos a tener la esteatohepatitis no alcohólica. ¿A qué me refiero el estilo de vida actual? Debido al consumo de grasa, de comida, aumento de lípidos, etc., al estilo de vida sedentario que se tiene, entonces el hígado empieza a acumular lípidos, empieza a acumular grasa, es decir, una esteatosis, que posteriormente ocurre una inflamación, y a eso se llama una esteatohepatitis, que posteriormente también lesiona los hepatocitos, y frente a esta lesión van a formar los tractos fibrosos, van a generar también esos nódulos fibrosos que se forman en una cirrosis hepática. ¿Okay? Entonces, recuerdo mucho que en un caso de una necropsia en la morgue en Lima, vino una persona joven, no, ni siquiera, ahí fue una causa, ¿no? Vino una persona joven, tenía 34 años, en ese caso había sufrido un infarto porque era un paciente obeso. A nivel de lo que era el corazón hallamos los ateromas, en el hígado encontramos un hígado graso, ya incluso con formación de cirrosis, ¿no? Entonces, ahí ya estamos viendo que hay pacientes que ya están haciendo un hígado graso y van a llegar a cirrosis, pero no por el alcohol, sino por la comida grasosa o por el depósito de grasa, el bendito hígado graso que se da, ¿no? Entonces, lo mismo, recuerdo que tuvimos un caso de trasplante hepático. En este caso era el donante, era una persona joven, tenía 25 años, era un varón de 25 años,
Pero en este caso, para lo que es trasplante hepático, también evaluamos alguna patología hepática, ¿no? Entonces, al ser paciente de 24 años, pensamos que no íbamos a encontrar mayor cambio en hígado, y lo que hallamos fue cambios de esteatohepatitis, o sea, ya un hígado graso a esa edad, ¿no? Entonces, actualmente hay cambios, ¿no? Ya no solamente la cirrosis se da por el alcohol, sino también por el hígado, una esteatohepatitis o el hígado graso que se tiene, ¿no? Entonces, muy bien. En lo que es la cirrosis, va a ser la etapa final de una hepatopatía. O sea, no todos van a ir de frente a una cirrosis, sino va a haber lesión progresiva, va a haber la formación de estos puentes fibrosos con el tiempo, que finalmente se llega a un daño hepático con formación de estos nódulos. Entonces, para nosotros decir que esto es una cirrosis hepática, primero, como hemos dicho, desde el punto de vista histológico, que es el diagnóstico definitivo, es la formación de estos nódulos. Entonces, ¿por qué esta coloración que estamos viendo es masón? Y en este caso el masón tiñe a la fibrosis, al colágeno, de un color azul. Entonces, si ustedes ven, los hepatocitos ya no están dispuestos en trabéculas lineales, sino empiezan a formar como unos nódulos, ¿no? Entonces, estos son los nódulos en la cirrosis. Entonces, esta formación de nódulos es la etapa final, porque como les comentaba en inicio, alrededor del espacio porta, va a haber un incremento de colágeno 1 y 3, que posteriormente empieza a formarse así como patitas, les comentaba, que empiezan a fusionarse con el resto de los espacios porta que también están siendo alterados, y finalmente forman estos nódulos, ¿no? Entonces, ¿y cómo se observa visualmente el hígado? Si ustedes recuerdan cómo se observaba el hígado, era de un color marrón, una superficie uniforme. En el caso de una cirrosis hepática, se forman estos nódulos que estamos viendo en la histología, se traducen también con nódulos, ¿no? Macro y micronódulos, nódulos menores incluso de 3 milímetros o mayores, macronódulos, por ejemplo, que se forman, ¿no? Entonces acá vemos unos nódulos, ya no es una superficie lisa, y por lo tanto, como también ya no voy a tener hepatocitos en este área, el paciente lo que va a tener va a ser una insuficiencia hepática finalmente, ¿no? Entonces, esto es cómo se observa una cirrosis hepática. Entonces, debemos recordar que, en primer lugar, que el depósito de colágeno se va a ver alterado. El colágeno más grueso, que solamente debía estar en el espacio porta, empieza a depositarse entre los hepatocitos en el espacio sinusal, ¿no? Entonces, por esta razón, que se forman estos tractos fibrosos. ¿Quién juega un papel importante en esta fibrosis? Van a ser las células estrelladas o las células de Ito, en este caso, que empiezan en primer lugar a proliferar frente al daño, frente al estímulo, empiezan a proliferar, aumentan en número, y estas tienen una función como de miofibroblasto. Empiezan a proliferar, empiezan a secretar, a ser más resistente, se hace el depósito de lo que es el colágeno más resistente, y también hay inflamación, y finalmente se da estos tractos, estos nódulos fibrosos, ¿no? Entonces, como comentábamos, a la cabeza va lo que es la causa alcohólica, posteriormente tenemos el hígado graso no alcohólico, ¿no? Tenemos a lo que son las hepatitis, ¿no? Las hepatitis virales en este caso, o también puede ser, hay hepatitis autoinmune, tenemos lo que es el consumo de ciertos fármacos también que van a ocasionar una lesión, entre otros, ¿no? También a veces tenemos enfermedades metabólicas, una de ellas es el depósito de hierro, la hemocromatosis también, que vamos a ver en algunos pacientes, ¿no? Entonces, obviamente, ¿cuál es el tratamiento final de un paciente que tiene cirrosis? Es el trasplante hepático, porque recuerden que la fibrosis no tiene regresión. Si nosotros tenemos en un inicio el depósito de colágeno va a ser fino, aumentar en número, entonces esos puentes delgaditos, esas patitas, por así decir, que son finitas,
todavía las podemos mantener y si es que se lleva un estilo de vida adecuado, se hace ejercicios, que es lo que se les pide a estos pacientes, y se hace una dieta, entonces ya no avanzan esos tractos fibrosos y se queda en esta fase. Pero si es que ya avanza esta formación de nódulos, no hay retroceso, ¿no? Esos hepatocitos ya están dañados y no los vamos a recuperar. Entonces, este paciente va a llegar a una insuficiencia hepática y tampoco hay una regresión. Por lo tanto, estos pacientes con cirrosis van a ser tributarios a un trasplante hepático, ¿no? Entonces, también se ve edad, etc., ¿no? También para ver lo del trasplante hepático. Nuevamente vemos cómo se ven, esta es una biopsia de hígado, vemos el azul, recuerden, la coloración azul es el masón que tiene colágeno, entonces vemos cómo se forman los nódulos, lo mismo que en estas imágenes, vemos cómo entre nódulo y nódulo hay un espacio azul, entonces todo esto viene a ser tejido colágeno entre ambos nódulos. Si me preguntan, doctor, ¿y qué son esos espacios blancos que están ahí? ¿No? Entonces, en este caso, esos espacios blancos son lípidos, son tejido graso que está en vacuolas dentro del hepatocito. Entonces, a ese término se llama esteatosis. Entonces, la esteatosis es el depósito de tejido graso dentro del hepatocito. Y estos van a estar dentro de lo que es una vacuolita. Van a estar depositados en la vacuola y estos van a tomar esa coloración blanquecina. Entonces, nosotros también en la histología evaluamos la cantidad de esteatosis que va a haber. La cantidad de esteatosis que vemos. Muy bien, entonces, en lo que es la patogenia de la cirrosis, ya nos habíamos adelantado, vamos a tener la muerte de los hepatocitos. A eso se aúna el depósito de matriz extracelular entre hepatocito y hepatocito en ese espacio de Dice, y también como va a haber lesión, recuerden que el hígado es muy vascularizado, va a haber una reorganización de la vascularización. Entonces, todos estos procesos van a hacer de que se formen esos nódulos hepáticos, ¿no? A quien según algunos artículos que se ven, quien tiene gran responsabilidad en la formación de estos puentes fibrosos van a ser estas células estrelladas, ¿no? O las células de Ito, que estas son las células estrelladas que están en este espacio. Muy bien, entonces, cuando hay una fibrosis, vamos a ver, ¿no?, que va a haber un daño hepático, una muerte, una apoptosis o una necrosis del hepatocito. Vamos a ver que proliferan estas células, ¿no? Y estas van a activarse como miofibroblastos. Proliferando, van a hacer ese papel de contracción, van a hacer la función de fibrogénesis, ¿no? Se van a volver fibrosos, van a empezar a secretar tejido fibroso, colágeno grueso, colágeno resistente, que es el 1-3, ¿no? Ese es el cambio. Muy bien. Entonces, es una de las patologías frecuentes que vemos. Vamos a ver lo que es una hepatitis viral. Dentro de lo que son las hepatitis virales, vemos que es una infección de los hepatocitos que va a ocasionar, como su nombre dice, una inflamación y va a ocasionar también muerte de los hepatocitos, es decir, una necrosis. Entonces, existen varias cepas de virus, en este caso, que las vamos a clasificar en hepatitis A, B, C, E, ¿no? Y los otros. Muy bien. El virus de la hepatitis A va a ser un virus del tipo herpes, ¿no? Simple, es de la familia herpes. Perdón, chicos, estoy confundiéndome. Todos estos virus son virus diferentes. Muy aparte de los virus de la hepatitis A, me estoy confundiendo. Lapsus, discúlpenme. Todos los virus de la hepatitis A, ahorita los vamos a estudiar, también vamos a tener otros virus que me pueden ocasionar infecciones. Por ejemplo, los virus del herpes simple también puede afectar al hígado y va a ocasionar una hepatitis viral. Podemos tener citomegalovirus, entre otros, incluso la leptospira, que puede ocasionar una inflamación hepática, ¿no? Entonces, si recuerdan o han visto algún caso o han estudiado un caso de leptospira, el paciente está histérico, etc., porque también hay un daño a nivel de lo que es la hepatitis, los hepatocitos.
Muy bien. Entre lo que son los virus de la hepatitis A, B, C y E, vamos a recordar, y lo que quiero que recuerden es que de estos virus, el tipo, recuerden, de acuerdo al genoma, van a ser RNA o van a ser DNA. El virus de la hepatitis B va a ser del tipo DNA. El resto va a ser del tipo RNA. Entonces, quiero que recuerden eso porque eso también preguntan muchas veces, ¿no? Entonces, por ejemplo, el genoma de la hepatitis, del virus de la hepatitis B es de tipo. Entonces, es el único de tipo DNA. ¿Okay? Entonces, vamos a recordar y vamos a ver cómo es lo que es el virus de la hepatitis A. El virus de la hepatitis A va a tener una transmisión oral fecal. Vamos a ver. Entonces, se va a transmitir por la comida o el agua contaminada, ¿no? El tiempo de incubación aproximadamente es de 1,5 meses aproximadamente, y se va a caracterizar porque, ¿no? Que vamos a ver, la transmisión va a ser oral, orofecal, no se transmite por sangre, no tiene transmisión vertical y tampoco va a tener una reacción fulminante. Puede haber casos excepcionales, pero es demasiado raro. ¿Y va a ir a cronicidad? No. El virus de la hepatitis A no va a cronicidad, solamente hace una infección aguda y pasa. Por lo tanto, no va a llevar a lo que son estados crónicos y no va a estar relacionado con la formación del carcinoma hepatocelular. Entonces, me estaba olvidando. ¿Cuál es la importancia de haber estudiado lo que es la cirrosis hepática, chicos? Porque a partir de alguno de estos nódulos, puede llegar a malignizarse y va a formarse un carcinoma hepatocelular, ¿no? Entonces, es la importancia de que los pacientes cirróticos sean controlados con ecografías, porque si se tiene algún nódulo, alguno de ellos puede llegar a malignizarse. Entonces, si nosotros recordamos cuál es el término, cómo es la función, cómo es la patogenia de una hepatitis, ocasiona una inflamación y una necrosis. Si hay inflamación, hay necrosis, hay destrucción de los hepatocitos, va a haber un reordenamiento y por lo tanto también las hepatitis van a ocasionar una cirrosis. ¿Okay? Entonces, si hay cirrosis, hay nódulos, alguno de esos nódulos puede llegar a formar un cáncer. En el caso de lo que es la hepatitis A, es bastante raro. Entonces, es una infección que va a pasar después de su tiempo, en 1,5 meses aproximadamente, el paciente está recuperado en total. ¿Okay? Muy bien, en el caso de lo que es hepatitis B y C, en este caso la transmisión, por ejemplo, vamos a hablar de la hepatitis B, es del tipo de genoma, es un tipo de DNA. La transmisión puede darse por vía parenteral, por ejemplo, en las transfusiones, etc. Se puede transmitir por sangre, se puede transmitir durante el parto, y esta hepatitis también puede llegar a una fase fulminante, es decir, puede ocasionar la muerte si es que va a tener una fase agresiva, ¿no? Y hemos visto casos de pacientes que fallecen por una hepatitis fulminante. De estos, de la hepatitis B, solamente el 10% va a llegar a una cronicidad. Por lo tanto, va a formar nódulos y puede asociarse posteriormente al desarrollo de un carcinoma hepatocelular. Es por esta razón que cuando hacemos detección de un paciente con hepatitis B, le tenemos que hacer seguimiento, porque a la larga puede llegar a una cirrosis y alguno de esos nódulos se maligniza nuevamente y puede hacer un carcinoma hepatocelular. ¿Ok? En el caso de la hepatitis C, la transmisión también se va a dar más, en este caso, por transmisión parenteral, por sangre. La vertical es un poco rara, más es por los pinchazos o por las transfusiones que se pueden dar. Es raro que vaya a una hepatitis fulminante como la B, la más frecuente es la B. Y en este caso, lamentablemente, el 80% de los pacientes con hepatitis C van a ir a una cronicidad.
Por lo tanto, también van a ir a una cirrosis y pueden asociarse al desarrollo posterior de un carcinoma hepatocelular. ¿Okay? Entonces, estos tres son los que les vamos a dar un poquito más de énfasis. Vamos a recalcar, la transmisión de la hepatitis A va a ser orofecal, y va a ser el hepatitis que no llega a cronicidad. Por lo tanto, no se asocia al desarrollo posterior de un carcinoma hepatocelular. La B y la C se caracterizan porque la transmisión va a ser por vía parenteral, la que es más frecuente mediante la vía vertical partos que se puede transmitir es la hepatitis B, la que va a ir o la que puede hacer una hepatitis fulminante es la D. Ambas van a cronicidad, pero en mayor porcentaje la hepatitis C. Y por lo tanto, si van a cronicidad, ambas se van a desarrollar, se van a asociar a lo que es posteriormente al desarrollo del carcinoma hepatocelular. ¿Okay? Muy bien, entonces, nuevamente este es un cuadro un poquito más detallado, ¿no? Vemos la familia de los virus, eso sí, son diferentes virus, ¿no? Hepatovirus, de la hepatitis A, hepatnavirus, de la hepatitis B, que es del tipo ADN, Flaviviridae, la C, la D es la que se asocia en gestante, perdón, la E es la que se asocia con las gestantes también. Y el diagnóstico, por ejemplo, se puede dar en la hepatitis A por medio de lo que son la IgM, ¿no? En una fase aguda, los anticuerpos para IgM en una fase aguda, ¿no? En el caso de lo que es la hepatitis B, podemos detectar los anticuerpos de superficie, en este caso del virus, o anticuerpos contra el antígeno core también. Entonces esa va a ser una tarea que vamos a verla en práctica, cómo se va, vamos a hacer el diagnóstico de la hepatitis, ¿no? Lo mismo para la C y la D, ¿no? Sobre todo lo que son los anticuerpos de IgM o IgG en este caso. Muy bien. Entonces recuerden que para las vacunas, la vacuna que hay es para la hepatitis B. Recuerden, la hepatitis C no tiene vacuna. Entonces no hay una manera de prevención, por así decirlo. Y a veces, una de las manifestaciones iniciales en una infección de hepatitis C van a ser lo que es alteración del perfil hepático. Y obviamente la detección de lo que son los anticuerpos de la hepatitis C. Entonces, nuevamente vamos a recuerden que casi todas las hepatitis, en este caso B y C, van a ir bien a la muerte o bien a lo que es un trasplante hepático por el hecho que van a ir a cronicidad y forman cirrosis. Entonces, frente a una infección aguda, recordemos que algunas van a ser una fase subclínica, van a ser una fase aguda. Solamente el 10% hace una hepatitis crónica. Solamente el 10%. Entonces, el 90% va a ser una fase aguda o una fase subclínica. De estos, vamos a ver que hay una recuperación de un gran porcentaje de ellos y muy raros van a ser una hepatitis fulminante, lo que tiene usualmente acabe una muerte. El resto se recupera, o sea, no llega a ser algo crónico. En el caso de los pacientes que hagan una hepatitis crónica, vamos a ver que van a una cirrosis y alguno de esos nódulos puede formar un carcinoma hepatocelular. ¿Okay? Entonces, en este caso, ¿cuál es el punto final de ellos? Pueden llegar a una muerte o van a llegar a un trasplante hepático. Ok, esto lo vamos a ver en clases. Lo mismo que una hepatitis C. ¿No? Esto ya no lo vamos a repetir. Entonces, recuerden, en este caso, también se ven alteradas las enzimas hepáticas, chicos. Muy bien. Entonces, en una hepatitis aguda y en una hepatitis crónica vamos a ver cambios histopatológicos también, ¿no? Entonces, en el caso, hemos visto de la funcionalidad, vamos a usar el término de acino. Entonces, si hablamos del término de acino, lo que está al centro, lo que nos va a importar va a ser el espacio porta, ¿no? Y vemos el espacio porta, vemos la tríada portal. Entonces, si hay una inflamación aguda, en este caso,
vamos a ver de que alrededor del espacio porta vamos a encontrar infiltrados de linfocitos, en este caso, pero escasos, un poquito. Los hepatocitos que se encuentran, recuerden que es una hepatitis, va a haber inflamación y va a haber muerte de hepatocitos. Entonces, los hepatocitos que deberían estar ordenaditos en una hilera, vamos a ver que van a tener una degeneración balonada, ¿no? Se van a tornar más grandes como este hepatocito. El hepatocito normal es así. Este hepatocito se torna el citoplasma más amplio y dentro del citoplasma tiene como unos inclusiones, ¿no? Unos cuerpos de inclusión. Vamos a ver que hay inflamación entre los hepatocitos con macrófagos incluso. Vamos a ver apoptosis, los hepatocitos se tornan más chiquititos, núcleo pinótico, e incluso puede haber el depósito de pigmentos, en este caso la colestasis. ¿Okay? Esos son los cambios en una hepatitis aguda. Los cambios en una hepatitis crónica, vamos a ver, nuevamente vemos el espacio porta, ¿no? Entonces, acá vemos una vena central, acá también vemos que se pueden estar formando unos puentes fibrosos, ¿no? Porque ya me está hablando de un daño prolongado, entonces de lo que no había puede haber la formación de estos puentes fibrosos. Vamos a ver el infiltrado, que ya es mucho mayor en el espacio porta. Como va a haber un daño, va a haber inflamación, ya empieza una reacción ductular, es decir, empiezan a proliferar conductillos secundarios a este. Vamos a ver de que este infiltrado inflamatorio sobrepasa este espacio porta, a eso le llamamos hepatitis de interfase, y ya encontramos cambios específicos para pensar en una hepatitis de tipo B o una hepatitis del tipo C, que no lo vamos a tocar porque los voy a confundir, hay cambios específicos histológicos, pero veo también la apoptosis, puedo ver agregados, voy a ver cambios en depósitos de esteatohepatitis, es decir, grasa, de vacuolas ricas en grasa dentro de los hepatocitos. ¿Qué es lo que quiero que recuerden, chicos? Que en este caso, en el caso de si ustedes ven, el infiltrado es mononuclear, es decir, va a haber más linfocitos, tanto en la fase aguda como en la fase crónica. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de inflamación en otros tejidos, inflamación aguda, teníamos que tener sí o sí polimorfonucleares. Y para hablar de una inflamación crónica, hablábamos de linfocitos y células plasmáticas, ¿no? Eso es en otro tejido. En el caso de hígado es diferente, porque si ustedes ven, el infiltrado es un linfomononuclear, tanto en el agudo como en el crónico. ¿Cuál es la diferencia, chicos? Que en una fase aguda, el infiltrado, la inflamación va a darse más a nivel de lo que son los hepatocitos, en una fase aguda, y en una fase crónica, la inflamación es principalmente y extensamente a nivel de los espacios porta. Esa es la diferencia, porque en la presencia de células no hay diferencia. Es lo mismo, ambas tienen linfoma mononuclear. Entonces, en este caso lo que varía es de que si el infiltrado es extenso a nivel de porta, esa es una hepatitis crónica. Y si el infiltrado es escaso, puede haber infiltrado, pero principalmente el infiltrado va a estar a nivel de lo que son los hepatocitos en una fase aguda. Ok, chicos. Muy bien, entonces, por ejemplo, son los cambios que vamos a ver en una hepatitis aguda. Vemos hepatocitos, el tamaño normal, si lo quieren llamar, va a ser de este tamaño. Este es un hepatocito normal. Y si ustedes comparan, este hepatocito es un hepatocito de mayor tamaño, citoplasma amplio, más claro. Entonces, esto sería la degeneración balonada o la balonización de los hepatocitos. ¿Okay? Por ejemplo, acá, en esta zona, yo no veo, por ejemplo acá, no veo ya el núcleo. Entonces, y veo también que hay inflamación por acá. Entonces, estamos viendo una necrosis, apoptosis y necrosis de los hepatocitos.
puede haber depósito de pigmento, ¿no? Por ejemplo, que hay depósito de pigmento dentro de los hepatocitos, ¿no? Que puede con lo que son las colestasis. Entonces, esos son los cambios agudos. Los cambios van a ser principalmente a nivel de lo que son los hepatocitos, principalmente a nivel de hepatocitos. En cambio, en una hepatitis crónica, los cambios van a ser principalmente en el espacio porta, ¿no? Entonces, ya los otros cambios por hepatitis B o C no los vamos a ver. Entonces, nuevamente repito, chicos, en una hepatitis aguda los cambios son principalmente a nivel de hepatocitos con inflamación y en una fase crónica los cambios son principalmente en el espacio porta. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a hacer un break mientras voy llamando lista. Chicos, si es que no les... Voy a tratar de llamar despacio. Traten de tener activados los micrófonos, por favor. Si es que al final de la clase voy a decir quiénes no están con falta y me dicen, subsanamos, por favor, si es que no los he considerado. Ok, entonces, Achawi Torres, Sigrid. Presente, doctora. Ingrid. Presente, doctora. Nilton Acuña. Presente, doctora. Gracias. A ver, ¿quién me dijo? Acuña, doctora. A ver, Sigrid. Ya, ok, Sigrid, muy bien. Nilton. Presente, doctora. Muy bien, ya, chicos. Malena Fández. Mario No. Presente, doctora. A ver, creo que estoy con problemas de micro. Está un poco retardada. Bianca, estoy con el micro retardado. Sí, Estoy doctora. con el micro de... Ya. Chicos, traten de estar atentos, por favor, con los micrófonos. Estoy llamando en orden desde la A a la Z, así es que esténse atentos, por favor, para no perder mucho tiempo. Muy bien, Malionov está presente. Paola Pasa. Doctora, Apaz. Paola Paz. Ok, gracias. Ardiles Jonathan. Ardiles presente, doctora. Ok. Arenas Freddy. Presente, doctora. Arenas. Ok, Artur. Valladares, gracias Artur. Valladares Palomino. Perdón, Valladares Marmanillo. Valladares presente, doctora. Buenas noches. Hola Pamela, ok, gracias. Vasco Pelucero. Vascope presente, doctora. Vasco Presente, doctora. Ok. Vascope. Ok, Bedia. Lady. Presente, Bedia, doctora. Buenas noches. Ok, buenas noches, Lady. Luisa Beltrán. Presente, doctora. Ok, Luisa. Bueno, Diego. Diego, Presente, doctora. Bueno, buenas noches. bueno. Ok. Marcelo Cáceres. Cáceres presente, doctora. Buenas noches. Ok, Marcelo. Friné Calderón. Friné. Ya. Solange Carvajal. Presente. Solange. Presente, doctora Carvajal. Coralí Carrión. Presente, Coralí doctora Carrión. Carrión Vega. Ok, Coralí. Ok, Solange. Rodrigo Castilla. Presente, doctora. Buenas noches. Rodrigo. Buenas noches.
Sí, Solange, ya te consideré. Franz Cosco. Presente, doctora. Buenas noches. Ok, Franz. Fernando Chara. Presente, doctora. Buenas noches. Fernando. Presente. Sara, Ok, presente. Fernando. Sí. Yulma Condo. Presente, doctora, buenas noches. Ok, Cristian. Yanela Presente, doctora, Condori. buenas noches. Presente, doctorita. Ok, Yanela. Y sí, Sara Condori. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Bianca Cortés. Presente, Cortés. Ok, nos quedamos ahí, chicos, y continuamos. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a hablar ahora de lo que son los tumores hepáticos. Entonces, ya hemos visto la otra parte. Entonces, dentro de lo que son los tumores hepáticos, debemos recordar que van a existir tumores benignos, tumores malignos, ¿verdad? Entonces, dentro de algunos, en este caso, que es frecuente encontrar y es benigno, van a ser los hemangiomas, ¿ok? Entonces, como su nombre dice, hemangioma, este va a derivar de lo que son los vasos y va a ser la proliferación anormal de vasos dentro de lo que es el hígado, ¿no? Entonces, como son vasos, ¿de qué color va a ser? Va a ser un color oscuro porque va a haber sangre. Entonces, los hemangiomas usualmente son subcapsulares, como están viendo. Pueden tener pequeños tamaños o pueden ser grandes, ¿no? Y en algunos casos, por eso, porque a veces son subcapsulares, puede haber ruptura, ¿no? Pero lo importante es que son benignos. Entonces, se caracteriza porque va a ser la proliferación de vasos, como estamos observando en la imagen del costado. ¿Okay? Entonces, eso vendría a ser el hemangioma. Otro de los nódulos que vamos a ver en lo que va a ser el hígado va a ser un adenoma hepático. Y el adenoma hepático, adenoma benigno, va a ser una tumoración definida, como están viendo, que va a tener un color un poco amarillento, un amarillo oscuro, ¿no? Entonces recuerden que este es el tejido hepático fresco, de ese color, ¿no? medio carnoso, algo así. Y el adenoma, vean que este es el nódulo, va a tener esa coloración un poco amarillento, un poquito más oscura a nivel de... Entonces, se caracteriza porque es una lesión benigna y que se va a asociar al uso de anticonceptivos, ¿ok? Entonces, usualmente van a ser personas, mujeres jóvenes que han estado usando anticonceptivos orales. La patogenia se da por la estimulación hormonal en este caso. A ver, ¿qué más? ¿Cuál es la importancia? La importancia es de que al ser un nódulo, a veces se tiene que hacer sí o sí el diagnóstico diferencial con un carcinoma hepatocelular, ¿no? Pero en este caso es benigno. Y en la histología va a haber la proliferación de los hepatocitos. Vean que tengo hepatocitos, son hepatocitos un poquito más pequeños, pero son hepatocitos, ¿no? En este caso. A ver, ¿qué más tenemos que recordar? Pueden tener tamaños pequeños, pueden llegar hasta 30 centímetros, o sea, son bastante grandes, ¿no? Pueden llegar hasta ese tamaño. Muy bien, entonces lo importante es que recuerden que está más asociada al consumo de anticonceptivos orales y son mujeres jóvenes. Otro de los nódulos que vamos a encontrar en el hígado van a ser los nódulos, en este caso una hiperplasia nodular focal. Entonces, esta hiperplasia nodular focal también va a ser un nódulo que en este caso puede ser solitario, puede ser múltiple, pero lo característico es de que se va a tener un borde no tan definido, no es como este que tiene una cápsula, o sea, tiene una cápsula definida, ustedes pueden definir el borde, en cambio en este no es tan definido, pero la característica principal
es de que en el centro tiene esta cicatriz fibrosa. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante recordar esta cicatriz fibrosa? Porque cuando ustedes hagan ecografía y vean nódulos hepáticos, si es que este nódulo tiene una cicatriz fibrosa, el diagnóstico que van a hacer va a ser el de una hiperplasia nodular focal. ¿Okay? ¿Qué más quiero que recuerden de este? Nada, recuerden, lo importante es que va a tener ese nódulo, y es una lesión totalmente benigna, ¿no? Y es un nódulo no encapsulado, vean, no encapsulado. En cambio, el adenoma sí es encapsulado, tiene un borde definido. Bien sencillo. Entonces, si yo les pongo en el examen cuál es su diagnóstico en este caso, ven un nódulo, me pondrán nódulo hepático con cicatriz en relación a una hiperplasia nodular focal, ¿no? En este caso, si ve esto, obviamente, puede empezar que es un carcinoma, sí, pero si no ven cicatriz, obviamente no tendrían que ponerme hiperplasia nodular focal. Muy bien, entonces, la neoplasia maligna que vamos a tener en hígado se va a llamar carcinoma hepato, porque va a derivar de los hepatocitos hepatocelular. ¿Okay? Entonces, en este caso, son lesiones en que los hepatocitos vean que ya pierden la arquitectura, ¿no? Ya no están organizados, son hepatocitos que van a tener un núcleo grande, pinótico, un núcleo prominente, empiezan a proliferar de manera anormal con áreas de necrosis, etc. Entonces, lo que quiero que recuerden es de que este carcinoma hepatocelular usualmente se va a dar origen en algún nódulo cirrótico. He ahí la importancia que a todo paciente cirrótico, si más no me equivoco, le tienen que hacer el control de ecografías por lo menos cada 6 meses para ver si alguno de los nódulos tiende a malignizarse. ¿Ok, chicos? Entonces, siempre tener cuidado con estos pacientes cirróticos por el riesgo de malignización, igual que los pacientes que hacen hepatitis, también el riesgo de malignización que vamos a tener. Recuerden que en el hígado también teníamos lo que eran los conductos, los canalículos biliares. Entonces, si es que estos canalículos biliares empiezan a proliferar a malignidad, el término que vamos a tener va a ser de colangio, ¿no? Ese epitelio, entonces va a ser colangiocarcinoma. Entonces, este es un colangiocarcinoma. El colangiocarcinoma tiene un pronóstico, un peor pronóstico que un carcinoma hepatocelular. El carcinoma hepatocelular puede un tiempo, pero el colangio, cuando se hace el diagnóstico, tiene un mal pronóstico. Es un carcinoma bastante agresivo. Entonces, pueden ver que forman unos tubitos como unos ductos. Eso es lo típico. Recuerden que el hígado también por la vascularización, el flujo sanguíneo que tiene, va a recibir el aporte sanguíneo de diferentes órganos. Entonces, si hay algún tumor en otro órgano que se pueda diseminar por vía hemática, va a ir al hígado. Entonces, este va a ser también un lugar para metástasis hepáticas. ¿Y cuál es la característica de las metástasis hepáticas? Que estos van a ser múltiples nódulos. Como ustedes están viendo, ahí veo el hígado y veo estas tumoraciones blanquecinas, pero son multifocales, no solamente es una. Entonces, cuando a veces es un tumor único, como el carcinoma hepatocelular, es una lesión única, puede haber satélites pequeñitos alrededor, pero en el caso de una metástasis, los nódulos que se forman son múltiples, porque los émbolos tumorales se van a diseminar por los vasos y se pueden disparar en diferentes zonas, ¿no? Se van a sembrar en este caso. Entonces, recordar también que el hígado es un lugar de metástasis hepáticas. Muy bien. Bueno, recordemos que también en el hígado podemos tener algunas infecciones, como es lo que es el quiste hidatídico, que también se da en pulmón. Recuerden que el quiste hidatídico puede ser pulmonar o también hepático.
Entonces, se caracteriza el quiste hepático, el quiste hidatídico porque tiene dos cápsulas, dos quistes, una cápsula fibrosa y lo típico que tiene es una cápsula blanco nacarada donde se encuentran las vesículas, ¿no? Parecen estas uvitas que están viendo, ¿no? Ese vendría a ser un quiste hidatídico, como se observa. Muy bien. Y estas serían las patologías que estamos resaltando en lo que es el hígado. Preguntas, chicos, acerca de patología hepática. Preguntas. Doctora,